amiguitos, saludos, muchos besitos. Bueno, este es el primer vídeo del año 2024. Entonces digo, bueno, voy a hacer algún vídeo así especial. Y se me ha ocurrido hablar de Jaime I el Conquistador, que fue un rey muy interesante. Bueno, siempre comento el anterior. El anterior era muy cortito. Como visteis, trataba de dos hermanos que se preocupaban el uno del otro. Había mucha generosidad entre ellos y bueno, eso es muy bonito. Y bueno, ya un poco lo comenté. Voy a entrar en materia. Bueno, antes de hablar de Jaime el Conquistador, habría que ponernos un poco en la situación histórica en que nació, ¿no? Bueno, por si algunos no están al corriente, empezaremos porque en el año 711 la península ibérica fue invadida por los musulmanes. Los musulmanes lo invadieron todo en 11 años. Entonces solamente quedó fuera de su dominio el País Vasco, la Vascongada, que están al norte y hay muchas montañas, y Asturias, ¿no? O sea, España era musulmana entonces. Entonces poco a poco empezó primero en Asturias, con el rey Pelayo, la reconquista. La reconquista era volver a conquistar los territorios que habían conquistado y nos habían arrebatado los musulmanes. Empezó la reconquista por Asturias. Entonces el primer reino fue el reino de Asturias. Entonces después fueron conquistando más, bajando hacia abajo. Estaba en los Pirineos, el rey francés, los descendientes de Carlomagno pusieron la marca hispánica, se llamó. La marca, bueno, eran marquesados, eran quesos que tenían ahí soldados y para que no, y hacían castillos, hacían murallas para que los árabes no pasaran a Francia, ¿no? De ahí de la marca hispánica surgiría después Cataluña, el reino de Aragón, el Rosellón. Bueno, en un principio estaban ahí en la frontera. Bueno, pues así poco a poco fue ampliándose el reino. Surgió Castilla, el reino de Asturias se convirtió en el reino de León también, ¿no? Bueno, así de esa manera, conquistando el reino, llegamos al año 1200. En el año 1200 existía el reino de Navarra, que es muy antiguo. Existía Castilla. Aquí en Castilla pues estaba Fernando el Santo, que era el padre de Alfonso X el Sabio. Entonces el reino de Castilla ya había conquistado parte de Murcia y lo había repoblado, y parte de Andalucía. Y estaba el reino de Aragón, que era el reino más importante. En aquel momento el rey de Aragón era Pedro II. Bueno, pues este rey, Pedro II, pues era rey de parte de lo que es Aragón ahora, también Cataluña, era también conde de Barcelona, porque un antepasado suyo, rey de Aragón, se había casado con la hija del conde de Barcelona, entonces tenía el título, y la corte estaba en Barcelona, la corte de Aragón. Entonces este rey tenía una particularidad, Pedro II, y era que le gustaban mucho todas las mujeres menos la suya. Su mujer no le gustaba. Entonces se había casado con una, creo que se llamaba María de Borgoña o de Perpiñán, María de Perpiñán. Y con esta mujer, pues no la tocaba ni con un palo, vamos, que no se acostaba nunca con ella. Y los súbditos del rey, pues decían, madre mía, nos vamos a quedar sin heredero. El reino de Aragón tan importante se va a quedar sin heredero. Era un rey también muy batallador, Pedro II. Entonces a los súbditos, a los cortesanos se le ocurrió una treta. Y fue que un día vino el rey, Pedro II viene y dice, bueno, prepararme una muchacha para que pase la noche. Dice, ya te la tenemos preparada. Y nada, y el rey entró a una habitación que estaba oscura, y hay una mujer y se pasó toda la noche de fiesta con ella, ¿no? Con la mujer. Y al día siguiente se despierta, la mira y ve que era su mujer. Y dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis puesto a mi mujer? Y entonces los otros, mire que veíamos que nos quedábamos sin heredero.
Entonces el rey no se enfadó, pero le dijo a sus súbditos, esto no hacérmelo nunca más. Pues nada. Entonces, de aquella única noche en que estuvo María de Perpiñán con Pedro II, ahí se concibió Jaime I el Conquistador, ¿no? De aquella noche pues nació Jaime I el Conquistador. Y bueno, y el padre pues pasó de él, no se ocupaba de él, se iba a la guerra y no le hacía ningún caso. Estuvo muy cuidado por la madre, que era su único hijo. Y siendo aún un niño, Jaime I, su padre murió. Y nada, tuvo que hacerse frente del reino de Aragón. Hubo una regencia, pero él siendo muy niño, no sé si con 8 o 9 años, no lo hago fijo, ya empezó a reinar, ¿no? Porque no se fiaba de la regencia. Entonces era muy inteligente, era muy cultivado, era una maravilla, ¿no? Conquistó el reino de Valencia, o sea, conquistó también parte del reino de Murcia, conquistó las Islas Baleares y la corte la tenía en Barcelona, porque en Barcelona, como era un puerto de mar, pues allí confluían muchas mercaderes, había mucha riqueza allí. Entonces tenía el parlamento y su... en fin. La tenía allí en Barcelona, su corte la tenía en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, cuando se conquistó Baleares, se repobló, porque cuando se iban conquistando territorios que estaban habitados por los musulmanes, pues se expulsaban a los musulmanes o se dejaban algunos que se convertían al cristianismo y se repoblaban con personas del reino. Entonces, Baleares, Mallorca y Menorca y todo esto fue repoblado por catalanes. Y por esa razón ahora hablan en catalán también, aunque fue el reino de Aragón, pero se repobló con catalanes. Y bueno, voy a leeros un poco de aquí. Claro, es necesario lo que yo he leído para situarse ahora, ¿no? Voy a leeros en este libro, que es de 1911, colección de trozos. Aquí hay un trocito que habla también de Jaime el Conquistador. Es cortito. Son como retratos, se llama esto, ¿no? Dice así. La muerte de don Pedro en los campos de Muret, junto a Tolosa, había entregado el trono y la corona de Aragón y Cataluña a don Jaime I, llamado más tarde y con justicia el Conquistador. Se considera a don Jaime como el fundador de la nacionalidad catalana y del poderío aragonés. Razón hay para ello. La gran figura de don Jaime descuella sobre todo los reyes de aquellos tiempos, como cuentan que su talla sobresalía sobre todas las de los demás hombres de la época. Su vida llenó mucho más de medio siglo y su nombre toda la tierra entonces conocida. Niño aún viste la cota de malla y manda huestes. Antes de los 25 años ha conquistado reinos. Por él nacen a la luz y a la vida de la civilización cristiana las Baleares, Valencia y Murcia. Gana reino y dominio para otros. Reforma e instituye sobre bases seculares aquel célebre y virtuoso Consejo de Ciento, Senado barcelonés llamado por excelencia el Sabio, con miras a tan alto que sin tener facultad de dar coronas, alguna vez le aconteció probar que podía quitar coronas. Los príncipes cristianos le tomaban por árbitro y juez en las contiendas. El Papa le da asiento en los concilios y le llama a sus consejos. Es el terror de los moros, a los que, según la bella expresión de la crónica, ahuyenta con la cola del corcel de la batalla. El Khan de Tartaria y el sultán de Babilonia le rinden homenaje. Le sigue y le rodea una corte de sabios y de trovadores. Funda estudios y universidades en Lérida, Montpellier, Perpiñán, Valencia y Palma.
y como César es a un mismo tiempo soldado y escritor, que con su espada gana reinos y con su pluma narra sus campañas. Intenta, aunque en vano, volver a levantar la nacionalidad del mediodía, caída con su padre en la batalla de Muret, pero crea en cambio la nacionalidad catalana y con ella una lengua que emplea en sus correspondencias, en sus leyes, en sus tratados y en sus obras literarias. Es el más prudente en los consejos y el más arrojado en las batallas. Se asienta a la mesa de los mercaderes catalanes y los asocia a sus planes de grandeza y de conquista. Discute en los parlamentos con los diputados. Los pueblos le llaman el justo, las damas galán, los caballeros dadivoso y las leyendas santo. Y para que nada falte a la gloria del que es a un tiempo cronista, rey y soldado, es el primero entre los reyes, como es el primero entre los legisladores, como es el primero entre los capitanes, como es el primero entre los literatos, que Dios parece haber dado la primacía en todo a aquel hombre extraordinario, llamado por altos destinos a ser el vencedor de todo, menos de sus pasiones, y que al morir dejaba en su testamento esta admirable frase, que encierra toda la vida de aquel gran rey y toda la política de aquel gran reinado. Decía así en su lápida: Dios ama a los reyes que a sus pueblos aman. Muy bonito. Bueno, ya habéis visto. Bueno, deciros también que fue suegro de Alfonso X el Sabio. Una hija suya la casó con Alfonso X el Sabio. Entonces se repartieron amigablemente Murcia entre los dos, porque parte de Murcia la había conquistado Jaime el Conquistador y parte Alfonso X el Sabio. En un momento en que aquí en Murcia se sublevaron los moros contra Alfonso X el Sabio, vino Jaime el Conquistador y ayudó a apacentar los territorios de Murcia, ¿no? Y bueno, ya os enseñé el otro día que estaba leyendo el libro de Manfredo, rey de Sicilia. Pues, claro, yo empecé a leer ese libro de rey de Sicilia, Manfredo, y no me enteraba porque no conocía la historia. Entonces he estado mirando más y resulta que Jaime I, el Conquistador, tuvo un hijo, su descendiente, que era Pedro III. Y Pedro III se casó con Constanza de Sicilia, que era la hija de Manfredo, que comenta. Bueno, y a raíz de eso fue que vino a caer el trono con la víspera siciliana en que se rebelaron los sicilianos contra los franceses que habían invadido Sicilia y le entregaron el trono a Pedro II, al hijo de Jaime el Conquistador. Y Sicilia pasó a ser, y Nápoles también durante muchos siglos, fue del reino de Aragón primero y después de España, cuando el reino de Aragón se incorporó a España, ¿no? Y bueno, amiguitos, espero que haya gustado. Yo leí también dos novelas de Rafael Pérez y Pérez, una de ellas se llama El Navegante, y ahí narra cómo conquista Baleares, Jaime el Conquistador. Y bueno, es muy interesante, como he estado leyendo en el trozo era un hombre muy llano, hablaba con los mercaderes, entonces habla con un tal Pedro Martel, que era un importante constructor de buques, y acuerdan construir naves para conquistar Mallorca. Y bueno, esa historia es muy bonita. También leí otra en que aparece, que tiene que ver con el alcalde de Alcoy y tiene que ver con se llama la Dama de Sal. Entonces la Dama de Sal es una muchacha en apariencia de humilde, de una
familia humilde, pero en realidad es una reina de Sicilia, que huyó cuando vinieron los franceses a apoderarse de Sicilia, mataron a los reyes y a toda la familia. Huyeron y se vinieron a Aragón. Y el rey la protegió, Jaime I, el Conquistador. Bueno, como ya habéis visto, conquistó más territorio, aparte de... O sea, amplió las fronteras, que ya no solo era España, la península ibérica, sino más territorio fuera. O sea, que más tarde pues España se hizo muy grande, en ese momento el reino de Aragón fue muy grande. Y bueno, era un rey muy justo, escribía, como ya se pone aquí, escribió sus crónicas, hizo leyes muy buenas, creó universidades y en fin. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado. Venga, saludos, muchos besitos.